exponer, vamos a desarrollarlo en esta mañana atentamente, la gracia de la revelación e iluminación. Y el pasaje es un pasaje hermoso, profundo, en palabras de un ministro, un verdadero ministro del Evangelio, el cual es el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento a la luz de la carta a los Corintios? Está aplicando amorosa disciplina eclesial correctiva, ¿cierto?, a la iglesia local que se ubica en la ciudad de Corinto, una iglesia que hace más o menos aproximadamente 1 año y medio atrás, él había ya dejado, ¿cierto? Pablo funda la iglesia en la ciudad de Corinto, está con ellos un tiempo y más o menos al tiempo de escribir este pasaje ya se había ido hace 1 año y medio, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Pues lo que sucede es que en ese 1 año y medio, a la ausencia del apóstol Pablo, la iglesia presenta un diagnóstico en declive. Es decir, la iglesia se está como mundaneando, se está corintizando, es el término teológico correcto. Una familia de la iglesia muy preocupada se comunica por carta, en ese tiempo no había WhatsApp, con el apóstol y le ruega intervenga la iglesia. El apóstol inmediatamente aplica disciplina correctiva, ¿cierto? Porque es informado por la familia Chloe que la iglesia en Corinto presenta divisionismo, sincretismo, pérdida del evangelio, problemas de identidad cristiana y de vocación como cristianos, y pues ahí se hace necesaria la corrección. ¿Qué es la disciplina eclesial? Es algo que no le gusta mucho a las personas, como a nuestros hijos no les gusta cuando los llamamos a disciplina. Es un regaño amoroso, un llamado de atención. Y es lo que está sucediendo en esta carta, a modo correctivo para ellos y a modo preventivo para nosotros hoy acá en el barrio Pradera. Ahora, note lo siguiente, mi amado hermano, porque la sección de hoy, la predicación de hoy, retoma un problema. Pablo retoma un problema con el que inició, y es la desunión. Como que ya hizo una introducción de las problemáticas que hay, ahora se va a centrar en cada una de ellas a mayor profundidad. Y aquí se trabaja el problema de la desunión, ¿cierto? Pero de modo particular la lealtad constante que tienen los hermanos a ciertas filosofías humanas, ¿ok? En ese orden de idea, escuche esto. La sabiduría humana del contexto allí estaba apartando a los creyentes de la sabiduría divina. Es decir, la iglesia en Corinto se está apartando de este libro para basarse en su propia razón. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sí o no? Ahora bien, note que el desarrollo de esta predicación se irá en 2 direcciones. El pasaje que acabamos de leer nos presenta un desarrollo en 2 puntos. El primero de ellos, que la verdadera sabiduría, note que el problema de ellos es la sabiduría humana, ¿no? Están dejando a un lado la divina. Pablo les deja claro que la verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Y note que está en rojo. No la puede descubrir por sí mismo el ser humano. De eso se trata esta predicación. Y número 2, la palabra nos deja una gran enseñanza en el desarrollo del día de hoy. Es que la verdadera sabiduría, pues una es concupiscente al otro, ¿no? Si el hombre no la descubre por sí mismo, entonces se necesita el punto 2. La real sabiduría la revela Dios. Amén. Entonces vamos a dar paso al primer punto. La verdadera sabiduría, usted que es muy juicioso y tiene una agenda donde toma apuntes, eso se llama escudriñar, ¿cierto? No solo oír, sino escribir. Esto es re importante,
Vamos a despejar este primer punto. La verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Y es que note lo siguiente. ¿Qué es lo que no puede descubrir el ser humano? Aquí le pido que se conecte muy bien. Pues la sabiduría divina, ¿sí o no? Pero ¿cuál es esa sabiduría divina que no puede descubrir ningún ser humano? Ni siquiera usted y yo pudimos en algún momento hacerlo. Mucho menos los que no están expuestos a las escrituras. ¿Qué es lo que no puede conocer el ser humano? Mis amados hermanos, la verdad. Eso es lo que no puede conocer el ser humano. La verdad. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. A eso se refiere el pasaje con sabiduría divina. ¿Cuál es la sabiduría divina que no pueden conocer los seres humanos por sí mismos? La verdad. O mejor, la verdadera condición de su situación delante de Dios. Es que, note lo que dice, habla mejor la Biblia. Romanos 5:2, está la sabiduría de Dios. Y note que va en contravía a lo que piensa el hombre del común. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ojo, esta es la sabiduría de Dios. Y esto no lo puede entender el hombre por sí mismo. Muchos después de leer esto se paran de la silla y se van. Yo no quiero aceptar esto, no me cabe en la cabeza, pero es lo que dice Dios en su palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, ¿cierto? Y por el pecado de Adán, la muerte pasó ¿a quién? A absolutamente toda la raza humana es pecadora. Y por eso, note lo que sigue, por cuanto todos pecaron. Esta es la sabiduría de Dios. Que Dios le pone freno al hombre y le dice un momentico, y por esto mataron a Jesús. Porque Jesús no es precisamente el tipo de predicador que le dice a la gente, Dios te ama, Dios te bendice, Dios te quiere prosperar. Ese no es el Evangelio y esa no es la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios es esta, que por el pecado del primer hombre pasó una condición a todos los hombres. ¿Cuál es esa condición? Aquí está. ¿Dónde está? Muerte. Diga conmigo, muerte. Es decir, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo usted, Mauricio? Pues que la sabiduría divina nos revela, y es lo que hace Pablo a la iglesia, les está revelando, recordando y contando algo difícil de aceptar. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Los de Corinto se miraban como así, como de pronto nos esté pasando a algunos de los que estemos aquí o en la transmisión en vivo. ¿Cómo así que yo estoy muerto espiritualmente? Pues esa es la sabiduría divina. Por culpa del pecado el hombre está completamente muerto espiritualmente. Pero si yo pongo velas a una estatua de yeso, eso no es vida espiritual. Eso ratifica la muerte espiritual. Ahora, ¿qué continúa diciendo la sabiduría de Dios? Mire la pantalla, hay una buena noticia. Pues si estamos muertos, entonces somos enemigos de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Si hay una muerte espiritual, hay una separación. ¿De quiénes? De absolutamente todos los hombres con Dios. Pero, ahora, esa muerte espiritual consiste en nada más y nada menos que una enemistad con Dios. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado hermano? Que las personas del común, o como les dice Pablo, el hombre natural no cree que tenga muerte espiritual y no se ve a sí mismo como enemigo de Dios. Al contrario, el ser humano está engañado y cree ser amigo de Dios, cuando en realidad Dios está molesto, airado por el pecado. Pero hay algo maravilloso y está en Romanos 5:10, dice la escritura, porque siendo amigos, bueno, sí están atentos, porque siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos. ¿Quiénes? Todos los seres humanos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Quiénes? Los cristianos. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Yo no sabía que tenía que reconciliarme con Dios.
Pues claro, porque Dios y tú están enemistados. Lo que pasa es que por eso existe un engañador. La palabra Satanás significa engañador. Y el engañador es feliz haciéndole creer al hombre que es amigo de Dios cuando no lo es. Ahora, esta es la sabiduría divina. Hay una solución para que el conflicto termine. Hay un proceso de paz divino. Esa es la sabiduría de Dios. Él concerta un proceso de paz entre el hombre caído, que somos todos, y su propia presencia. Y es esta, Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, ¿qué seremos? Salvos por su vida. Usted ahorita ha cantado un himno maravilloso. Cristo se convierte en el protagonista de todo porque por medio de Jesucristo nosotros somos reconciliados con Dios. El engañador le presenta otros caminos a las personas. Supuestamente la Virgen, o los santos, o las velas, o sus propias obras, otras religiones. Pero eso es un engaño. La Biblia nos dice que el único camino posible para reconciliarnos con el Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quien no esté en Cristo, mi amado hermano, seguirá siendo enemigo de Dios mismo. Uy, no, pastor, ¿cómo me va a venir a decir eso? Este es el Evangelio. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, versículo 11 en la pantalla. Y no solo esto, nos gloriamos en Dios. Ahorita cantábamos, me glorío en... ¿Por qué me glorío en Cristo? Porque Él me reconcilió con el Padre. Por quien hemos sido, de hecho Él lo dice, ¿no? Usted lo cantaba ahorita, ¿verdad? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe que esta sabiduría divina, ese plan de salvación, note que en la mitad del pasaje dice que seremos salvos? Diga conmigo, seremos salvos. ¿Salvos de quién? De la ira de Dios que nos va a castigar a menos de que vengamos al Hijo. ¿A qué nos vino a salvar Jesús? Del Padre mismo. De Dios nos vino a salvar, de su ira derramada al día final. Ahora, hay un problema con quien no cree en Cristo y no quiere seguir a Cristo. El caso de los religiosos, por ejemplo, en el contexto en Corinto, en el mismo contexto en el Evangelio de Juan, quienes eran los fariseos. Ellos se aferraban a su religión, pero rechazaron a Jesús, el único camino de reconciliación. Yo prefiero mi religión, ¿no? Es que no se trata de una religión, se trata de mirar al único camino de reconciliación con el Padre. ¿Quién es? Cristo. Y mire el problema tan grande que le acarrea al que no cree en Cristo. Juan capítulo 3:19, léalo en la pantalla, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. ¿Cómo sabemos quién ama más las tinieblas que a Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de sus obras. En otro pasaje Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es que las obras, la manera en que yo vivo, evidencia quién es mi Dios. Si es Cristo o si es otro. Hay condenación, note lo siguiente, porque vino la luz al mundo, pero los hombres ¿qué hicieron? Ay, no, pues muy lindo Jesús y todo, pero yo prefiero seguir a mi manera de vivir. Y este es el problema aquí en Corinto. Cuando se pierde el evangelio, aquí viene el problema, pero déjeme un momento, sigo avanzando. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. A la iglesia no voy, porque en la iglesia se pone en evidencia mi pecado. Por eso usted ve que en el sectarismo hacen fila para entrar, porque no hay evangelio. Pero en la iglesia local bíblica no hay fila para entrar. ¿Por qué? Porque
La luz pone en evidencia mi condición de tinieblas y eso al mundo no le gusta. A mí no me diga que soy pecador, a mí no me diga la verdad. Ahora, verso 21 más, el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amados hermanos, acabo de exponerle a modo introductorio lo que se conoce como la sabiduría divina. Esa es la sabiduría divina. Ahora sí podríamos entender el primer punto, mírenlo acá. La verdadera sabiduría, el evangelio de Cristo, esto que acaba de exponer el hermano Mauricio, no lo va a poder encontrar, o mejor, no lo va a poder entender usted ni yo por sí mismos. El ser humano no lo puede aceptar por sí mismo. Poder creer en lo que acabo de compartirles en breve no es posible a menos de que pasemos al punto número 2, que ya vamos a pasar a él. Sin embargo, es importante que entendamos, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo le quiere transmitir a la iglesia en Corinto. Hermanos en Corinto, iglesia, el evangelio no lo pueden descubrir el hombre por sí mismo. ¿Cierto? No puede. La propia sabiduría humana, ojo con esto, no puede comprender la verdad, no la puede aceptar. Es imposible a la razón humana. Es decir, que para poder descubrir, o mejor, entender la verdadera condición del hombre, que cuál es, lo vimos ahí, ser enemigo de Dios, y además descubrir su estado de muerte espiritual, de condenación eterna y la necesidad de un Salvador, el hombre no podrá por sí mismo hacerlo, ni por su razón, ni por su propio esfuerzo cognitivo o su entendimiento. Es lo que el apóstol les quiere decir a los hermanos. No se trata de la sabiduría humana. Hablamos de la verdad acerca de Dios, de su mensaje al hombre, una sabiduría que no es de este siglo. ¿Cierto? Mira el versículo 6 en su Biblia. Estamos en 1 Corintios 2, verso 6. Mira el verso 6, dice, sin embargo, Pablo hablando, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría ¿de cuál? No de este siglo ni de los príncipes de este siglo, ¿qué? Perecen. Pablo lo que les está diciendo a ellos, él les dice algo así como lo siguiente. El evangelio que les estoy predicando, les estoy recordando, no es invento mío. Eso de la muerte espiritual, la enemistad con el Creador y la necesidad de una reconciliación por medio del Hijo, no es que me lo esté inventando yo, no es un cuento mitológico o no es una filosofía de hombres, les está diciendo, es sabiduría divina. Porque hay quien dice, se siente muy genio, muy filósofo, de pronto se ve a sí mismo en el espejo como alguien muy superior y dice, esos son inventos de hombres. Pero la misma Biblia nos está diciendo en el verso 6, espera un momentico, eso no son inventos de hombre, es la realidad. Una terrible realidad. Yo no sé si usted va al médico y le han dado un diagnóstico terminal. Espero que no. O que usted tenga un familiar que le hayan dado un diagnóstico severo de muerte. Pero quiere que les diga respetuosamente algo, mis amados hermanos. Hay un diagnóstico peor y es la muerte espiritual. Y es el diagnóstico que ofrece el Señor en su palabra. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El hombre está perdido. En ese orden de ideas, versículo 6, Pablo les deja claro, vea, esto que les estoy diciendo no viene del hombre, es de Dios, viene de la sabiduría de Dios. Ahora mire el verso 7, en su Biblia, léalo conmigo, dice, más hablamos, lo deja claro, ¿no? Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría oculta, mis hermanos, ¿a qué se refiere con oculta? ¿Por qué oculta?
Porque escuche esto que es importante, porque a pesar de que el diagnóstico se pueda leer y esté expuesto, ¿cierto? El hombre natural no tiene la capacidad de entenderlo, está oculto para él. ¿Cómo así? Muchas personas han sido evangelizadas. Yo llevo acá 5 años evangelizando a muchas personas, pero el evangelio les permanece oculto. Aunque lo estemos exponiendo, aunque sea Mauricio o alguno de los hermanos de la iglesia bíblica, incluso en Corinto les dice, el evangelio es un misterio que está oculto para el hombre. Y el hombre por sí mismo no podrá entenderlo a menos de que se suscite, como lo vimos en el comienzo del título de la predicación, 2 elementos importantes que ya los vamos a ver. El apóstol Pablo los va a relatar ahí, pero vamos despacio. Ahora, repetimos la idea. El hombre natural no tiene la competencia para conocer y entender la verdad, mucho menos para aceptarla. Por sí mismo él no puede aceptar la verdad de su diagnóstico. Ahora, prueba de ello es Pablo mismo. Prueba de ello es quien les está hablando, que es el apóstol Pablo, aquel religioso en tiempo pasado, invocador, pero al mismo tiempo perseguidor de Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo hablaba de Dios? Como muchas personas y como el mismo hombre natural habla de Dios. Hay personas que hablan de Dios todo el día, pero son enemigos de Dios. Hay personas que todo el día se echan la bendición. Hay personas que todo tiempo tienen en su boca la palabra Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios, 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 pero Dios no está en sus vidas. Este era Pablo. Pablo hablaba de Dios a todo tiempo. De hecho, Pablo tenía de memoria la escritura como buen fariseo. Pero ¿qué hacía Pablo? Perseguía a Dios. Hasta que Dios se le revela y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién me habla? Pues Jesús, al que tú persigues. Y es que Pablo representa al hombre natural. Aquel que es religioso por naturaleza, pero persigue a Dios. Note lo que le dice Pablo a Timoteo. Mire acá un momento. Primera de Timoteo 1:3 en la pantalla. Está hablando Pablo. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero ojo, era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero todos los días practicaba liturgia religiosa. Con las escrituras en la mano. ¿Sí lo nota? Él reconoce su condición y esto sucede porque, ¿por qué? Porque el evangelio, a pesar de tenerlo en las escrituras, no le había sido revelado. Ahora, después del punto y coma dice, mas fui recibido a misericordia. Mire la gracia de Dios, porque lo hice, ¿qué hizo? Pues perseguir, blasfemar, porque era un ignorante y además era incrédulo y totalmente religioso. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Por qué la gracia abundó en Pablo? Porque le regaló lo siguiente, él dice, ¿qué le regaló? Fe. Abundante fe y el amor en Cristo Jesús. Por eso quien le habla a los corintios tiene autoridad para dejar en evidencia algo que es muy importante y es el primer punto de esta predicación. La sabiduría divina no puede ser descubierta por el hombre. El hombre por sí mismo, a pesar de su condición religiosa, no puede verse a sí mismo como en realidad es. ¿Cierto? Note que en el verso 8 y 9, leámoslo en nuestras Biblias, 1 Corintios 2, verso 8 y 9, dice, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Mire esto, antes bien como está escrito, esto está en Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nota la frase, ni han subido,
en el corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que el hombre las lea, las escuche, no han subido a su corazón. Aún a pesar de estar expuestos al Evangelio, incluso a ver a Jesús caminando entre nosotros, haciendo milagros, señales y prodigios, hay personas que no creyeron. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha subido a su corazón el Evangelio o la sabiduría divina. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué Pablo les está hablando de esto? Para que lo podamos entender mejor. ¿Por qué Pablo le habla a los corintios de esto? Porque los corintios, los hermanos nuestros en la ciudad de Corinto, en la iglesia, tenían un problema, estaban cometiendo un error grave, y es que ellos pretendían llevarle al hombre natural, predicar al hombre natural por el camino incorrecto. Es decir, estaban tratando de, desde la razón, ¿cierto? O desde las experiencias, hacer que el hombre natural pudiese entender la verdad. De hecho, es una estrategia usada por el contexto ya en la ciudad de Corinto. ¿Qué hacían los sabios griegos? Los sabios griegos apelaban a la razón y apelaban a las experiencias. Por eso construían semejantes templos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué? Los griegos lo que hacían para tratar de llamar la atención de las personas y que se volvieran discípulos de ellos, de su filosofía humana, era construir semejante aerópago, semejante arqueópago, semejante acrópolis, porque esos templos con todas esas despliegue artístico, despliegue cultural, despliegue arquitectónico, llama la atención de los sentimientos, de los sentidos humanos, de los ojos. Aquí huele tan rico y hay un tapete rojo y una arquitectura espectacular y unas pinturas maravillosas y la música es increíble. Pero esa no es la manera, le dice Pablo a los de Corinto. El hombre natural no puede ni podrá comprender la sabiduría de Dios por medio de los sentimientos, de lo que percibe. Ese es el error de la Edad Media. Y mucho menos desde la razón. ¿Cierto? No se trata, ese no es el camino. Los hermanos de Corinto estaban intentando imitar estrategias de su contexto terrenal para ganar adeptos de manera equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque dejaron el evangelio, lo olvidaron, dejaron de predicarlo, tal vez les daba vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a la gente de la ciudad de Corinto que es enemiga de Dios? Además, piensen lo siguiente. Yo le invito a que piensen lo siguiente. En el contexto de Corinto, al ser influenciados por el imperio griego grecorromano, no había un dios, habían muchos dioses, eran politeístas. ¿Cómo le voy a decir a los griegos que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios verdadero? Y que ese único Dios verdadero está enemistado con ellos por lo que están haciendo en la Acrópolis, que además les fascina, ¿no? Recuerden lo que se hacía en la Acrópolis: negocios, lujuria material y lujuria sexual. No, ¿cómo les vamos a decir eso a los de Corinto? Se ofenden. Más bien, apelemos a la razón y posiblemente a los sentimientos. Pablo, muy molesto, muy preocupado, más que molesto, aunque sí está molesto por el tono de la carta, capítulo 1, la introducción, les deja en claro: ojo, no es el camino, ni los sentimientos, ni las experiencias, ni mucho menos la razón. El evangelio es el detonante, lo necesario que debe haber entre ustedes. Y ojo, no lo puede conocer el hombre a menos de que pase lo siguiente, que es el punto número 2. La verdadera sabiduría de Dios la revela Dios mismo. Es decir, mis queridos Corinto, hermanos, iglesia, ustedes perdieron el evangelio, hicieron sincretismo, por eso están divididos, están peleados,
porque algunos quieren ser evangélicos, otros les da pena, quieren ir a otras, y se han dividido, se están peleando, se están volviendo liberales, y lo peor de todo es que están tratando de buscar estrategias humanas que al final no sirven, por el primer punto, porque el hombre por sí mismo no puede comprender su condición, la sabiduría de Dios, la necesidad de un Salvador, sino que número dos, la verdadera sabiduría la revela Dios mismo. Es por esto que muchas personas no creen y no van a creer nunca, porque no les ha sido revelado el Evangelio o la sabiduría de Dios. Ahora, permítame avanzar en este punto. Como dijimos, es imposible que el hombre busque a Dios porque no está en su naturaleza hacerlo. Voy a repetir esta frase. Es imposible, no es posible que el hombre busque a Dios. Es imposible que el hombre busque a Dios por sí mismo. La Biblia lo dice. En el libro de Romanos capítulo 1, 2 y 3. No hay nadie quien busque a Dios, no hay nadie quien quiera a Dios. Es imposible que el hombre busque a Dios porque no está en su naturaleza. Y aquí le pido que se conecte con el pasaje. Bien lo dijo el teólogo, gran pastor R.C. Sproul. Mire lo que dice R.C. Sproul. Las personas no buscan a Dios, las personas en general, usted tampoco y yo estábamos buscando a Dios. ¿Sabe qué hace el hombre natural? Las personas buscan los beneficios que un Dios pueda darles. Eso sí buscan, ¿cierto? El pecado del hombre caído es este, 2 puntos. El hombre busca los beneficios de Dios mientras que al mismo tiempo huye de Dios mismo. Somos por naturaleza fugitivos. Por eso existen tantas religiones, mis hermanos. El hombre no está buscando a Dios naturalmente, porque si buscara naturalmente a Dios, todos seríamos cristianos. El hombre lo que está buscando naturalmente es los beneficios de una deidad. Sea la que le presenten. Si es Satanás, allá están. Y créanme que están. Están. Porque allá se les presenta eso que quieren y eso que buscan. Y Satanás es experto en darle al hombre lo que el hombre desea y anhela. El hombre no busca a Dios, el hombre busca los beneficios de un Dios con D minúscula. ¿Ok? Y esto es importante que los hermanos de Corinto y los hermanos de Pradera aquí en Santa Gracia lo entendamos. Es Dios quien en gracia ha de venir al hombre. Miren la diferencia. No es el hombre natural buscando a Dios, porque naturalmente no puede. Está incapacitado, no está en su naturaleza, ¿cierto? Piense en la naturaleza de un leopardo. ¿Cuál es la naturaleza del leopardo? Y esto lo hemos estudiado en teología bíblica. Comer carne, ¿cierto? Nunca en la vida del leopardo por sí mismo va a cambiar su naturaleza y va a decir, perdón, me voy a hacer vegetariano. Usted nunca va a ver un leopardo buscando árboles para comer. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. De la misma manera, no es natural que el hombre natural, valga la redundancia, busque a Dios. Porque el leopardo está buscando las ramas del árbol. No para comérselas, sino para hacer un nido de ellas y ocultarse de la lluvia. Pero en su naturaleza quiere beneficiarse de las ramas, pero no anhela consumir las ramas. Ahora, ¿qué se necesita? Punto 2 entonces, para que la sabiduría divina, para que el evangelio mismo, predicado en la introducción de esta enseñanza del día de hoy, llegue al corazón del hombre. Pues se necesita, punto número 2, de Dios mismo, que Dios lo revele. Ojo, en realidad se necesitan 3 elementos y Pablo los habla. El primero de ellos es la revelación, el segundo de ellos la inspiración y el tercero de ellos la iluminación. Pablo los expone los 3 aquí, más que las que hay que escudriñar, pero note lo siguiente.
El Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, se convierte en el agente de transición y comunicación de la sabiduría divina. Mauricio, no sea tan técnico. ¿Cómo así? Repito, para que el hombre que en su naturaleza no busca en su dieta a Dios, al contrario, el hombre el hombre natural se resiste a Dios y no podrá nunca entender su condición a menos de que Dios se le revele. ¿Cómo se revela? Este es el A. La doctrina de la revelación. Importante esto. Ojo, Dios se revela mediante una persona, el Espíritu Santo de Dios mismo. Es decir, el agente de transición y comunicación de la sabiduría divina es el Espíritu Santo, que mediante revelación, ¿qué es revelar? Revelar es dar a conocer lo que está oculto. Yo en clase les enseñaba a los hermanos, en clase de teología bíblica, les enseñaba a los hermanos una experiencia que yo tuve en mi universidad, allá en los pasajes allá de San Victorino, en el más profundo sótano estaba el laboratorio de fotografía, donde pasé muchos meses revelando fotografías. ¿Qué es revelar? Nosotros salíamos a la calle, el maestro nos decía, van al centro, nos daba una hora, eran las 7 de la mañana, nos vemos a la 1, váyanse, mira para dónde van. Nosotros íbamos para el centro, con la cámara, tomábamos fotos, con cámaras de rollo de fotografía, no las de ahorita, sino análogas. Yo me acuerdo que yo disparaba a lo que me llamaba la atención, y lo tenía en mis manos, pero no lo podía ver. Hasta que llegaba al cuarto oscuro y con un procedimiento químico que nos enseñaban el maestro, de repente el papel fotográfico en agua con un químico revelador aparece. Eso era lo más espectacular, era ver eso, cómo de repente empezaba a aparecer, se empezaba a revelar la imagen. Y esto sucede, a esto se refiere la doctrina de la revelación. El hombre puede tener el evangelio en una cámara, en su mano, entienda la analogía, pero no le ha sido revelado a menos de que el agente químico correcto, quien es el Espíritu Santo, le permita ver la imagen de su condición. Si no obra el Espíritu Santo en gracia, como lo dice Pablo, tantos años yo en la fe, pero en la fe muerta, hasta que la gracia se derramó en mí y me dio verdadera fe salvadora. Si Dios no nos da verdadera fe salvadora por medio de la revelación de mi condición de enemigo y mi necesidad de un salvador, es imposible, amigos de Corinto, que con racionalismo, que con experiencias, que con técnicas de las que usted quiera, la persona pueda entender la sabiduría divina. Ahí está el hombre natural, como lo dice la segunda carta en el capítulo 2 de Pedro. Él habla de aquellos que verdaderamente tuvieron el evangelio en sus manos, pero no les fue. No tuvieron el químico correcto. Por eso, aunque verdaderamente tuvieron la cámara en su mano, como la puerca vuelve a su vómito, ¿qué? Como la puerca vuelve al lodazal, regresaron a su condición. En realidad, nunca salieron de esa condición. No les fue revelado el evangelio, aunque verdaderamente estuvieron en él. Verdaderamente se circuncidaron, como muchos hoy en día verdaderamente se bautizan, pero no les ha sido revelado el evangelio. Por eso salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero es que yo lo vi bautizarse, pues yo lo vi tomando fotos, pero nunca fue al cuarto oscuro, nunca reveló su condición. Por eso la doctrina de la revelación es importante, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo revela nuestra condición de pecadores. Muchos pueden estar aquí sentados pensando, no, lo que está diciendo Mauricio es imposible porque a mí Dios me ha bendecido. ¿Y quién dice que no?
Dice la palabra que Dios al impío y al justo para ellos derrama de su lluvia. Eso es la bendición y el amor, pero es un amor benevolente, no complaciente. Dios es bueno y en su amor benevolente permite que haya beneficios para muchas personas, incluso para el peor de los peores, que era yo y que eras tú y que éramos todos, porque para Dios no hay pecados de colores. Ay, es que ese es más malo que este, ¿no? Todos somos enemigos de Dios. Alguno estará sentado pensando, no, pues que yo no soy tan malo en realidad. Si tú te sientes así es porque no comprendes quién eres delante de Dios. Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo hacemos para que el pueblo te escuche? Y Dios le dice, suba aquí a la montaña, pero suba solo. Porque si sube con gente nadie puede mirarme, nadie puede verme porque moriría. Y usted tampoco. Por gracia le permito subir, pero Moisés no pudo ver a Dios. Y entender esto es entender el Evangelio. Entender quién soy y quién es Dios. Santo, santo, santísimo, perfecto, eterno, supremo. ¿Y quién soy yo? Un pecador inmerecedor tan solo, en lo absoluto, de su gracia, pero por gracia, Cristo entre nosotros. Ahora hay quien dirá, no, pues, ¿dónde está Dios? Y le exige a Dios y sube y entra y ni se quita los zapatos. Y le dice a Moisés, quítate el calzado porque es tierra santa la que estás pisando. Ahora, ¿quién ni se quita los zapatos y con los zapatos sucios y enlodados cree que Dios le debe? Es que Dios me tiene que bendecir, escucha uno, Dios me tiene que dar. ¿Y usted quién se cree luego? ¿Es que Dios es su empleado o qué? Pero para poder entender quién soy yo delante de Dios y poderme humillar y caer de rodillas, un teólogo dijo un día, cuando Cristo venga por segunda vez, toda rodilla se doblará. Eso dice la Biblia. Pero ¿sabe por qué? Porque les serán quebrados los pies. Porque son altivos, orgullosos y soberbios. Y serán fracturadas las piernas y caerán de rodillas, sí o sí, ante la gloria de Dios. Y ese era yo, ese era Pablo, ese eras tú. Esa es la condición del hombre natural, creer que Dios es mi empleado. Como lo dice R.C. Sproul, bendígame, deme. Y entonces Jesús vino, Dios, que es Jesús, vino al mundo y les dio comida, sanó, hizo milagros, panes y peces entre ellos. Eso sí recibieron, pero cuando les dio el evangelio, se fueron todos. Y esa es la condición del hombre. Yo a esta iglesia no vuelvo. A mí aquí no me dieron de comer, no me dieron pan y pescado, no me dijeron que yo era la princesa y el príncipe como aquí al frente sí me dicen. Aquí no. Pues no es el evangelio. Poder comprender nuestra, ahí sí como le dicen, como dice alguien, ¿no? Cada quien en su sitio. Y Dios en su sitio y el hombre en el suyo. Y poder comprender esto es únicamente por gracia, por revelación. Ahora hay otra doctrina importante, está en el verso 12 y 13, la cual es la inspiración. Quiero que me ponga mucha atención acá, pero léalo por favor primero. Verso 12 y 13, dice la escritura, verso 12 y 13, y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿dónde? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Pues nos ha revelado el evangelio, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo allí? Él está hablando de la doctrina de la inspiración divina. Cuando dice nosotros, escúcheme con atención. Yo le puse la trampa y usted cayó, la cascarita. Cuando dice nosotros no se refiere a los cristianos, se refiere a los apóstoles. Nosotros los apóstoles, escuche, vuelva a leer, estamos en el verso 12. Pero piensen, nosotros los apóstoles no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios ha concedido. Imagínense que Efesios capítulo 2, verso 20, creo que está aquí. Mire lo que dice Efesios 2:20. Edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, ¿cierto? Para que todos juntamente edificados moremos en el Señor. Ojo, ¿qué está pasando aquí? Son pasajes paralelos. Nosotros, le dice a los Corintios Pablo, nosotros los apóstoles hemos recibido por inspiración el fundamento de la sabiduría divina, para que ya ustedes, escuchen, la iglesia, no solo la que está ahí, sino hoy nosotros aquí, ya no recibimos inspiración. ¿Nosotros qué recibimos? Iluminación, que es el tercer ingrediente. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque Pablo lo que le quiere decir a los hermanos es que los únicos inspirados por el Espíritu Santo fueron ¿quiénes? Los apóstoles. No hay más inspiración, porque el canon ya está cerrado. ¿Listo? ¿Qué es la inspiración del Espíritu Santo? Es que en un periodo histórico utilizó muchos hombres, de hecho fueron 11 siglos, en un periodo de 11 siglos utilizó hombres de toda generación, incluso tribu, lengua, y los inspiró en su Espíritu Santo para que este libro quedara escrito. A partir de ese momento ya no hay más inspiración, ¿cierto? Es lo que les quiere decir Pablo acá. Hay una sabiduría divina que ha sido a nosotros, de hecho él se mete en la colada porque en realidad por la gracia de Dios él es apóstol. Nosotros los apóstoles la recibimos, nos fue revelada y además fuimos inspirados, ¿cierto? ¿En qué fuimos inspirados? ¿En la razón humana? En el Espíritu, léalo, ahí está, versículo 12 y 13, en el Espíritu. Es decir, Pablo le enseña a los hermanos de Corinto que la sabiduría de los apóstoles ni siquiera es de ellos, mis hermanos. ¿Es de quién? De Dios, que ha inspirado a hombres comunes y corrientes. ¿Para qué? Para que simplemente redacten, inspirados por el Señor, la sabiduría divina. Ahora, note algo. Segunda de Timoteo 3:16. No está aquí. Lástima. ¿O sí? Toda la escritura, muy bien. Toda la escritura fue inspirada. ¿Qué dice? Ya yo la tengo acá. Toda escritura fue inspirada por Dios. Note que Timoteo no dice toda la escritura será inspirada por Dios. No. Habla en pasado porque la inspiración ya pasó. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque posiblemente en el contexto de los Corintios aparecieron, no, posiblemente no, fue un hecho, aparecieron falsos apóstoles, falsos maestros con falsas inspiraciones, como el día de hoy. Aparecen disque inspirados por el Espíritu Santo nuevos evangelistas y nuevos evangelios, como en el Cerro de Cumorah, en Mississippi, Estados Unidos, el supuesto quinto evangelio de Joseph Smith, un falso profeta, que supuestamente inspirado por el Espíritu Santo escribe el libro. Bueno, sí, en realidad lo escribió, pero según él lo encontró enterrado en la tierra. Todo eso es falso, mis hermanos. Y apela o apunta a entender, amada iglesia, que el fundamento nuestro es la inspiración divina establecida por Cristo y por sus apóstoles. Ya no hay apóstoles entre nosotros. Y no hay sabios, les dice a los de Corinto, no hay sabios aquí. En realidad la sabiduría es divina, ¿cierto? Ahora hay un detalle importante, no nos podemos perder este detalle, y es que el Espíritu Santo es el inspirador, o sea, es el autor de la escritura. Ni siquiera los apóstoles son autores de ella, ellos solo son la herramienta que él usó. Y ojo, para que tú y yo podamos entender hoy la escritura, necesitamos ¿de quién?
de ese mismo Espíritu Santo. Es lo que se les está diciendo a los hermanos de Corinto. Que su mismo autor ya no nos inspire, sino que nos revele y nos ilumine, que esa es la tercera doctrina que aprendemos aquí. Importante, mediante la iluminación, doctrina de la iluminación. Es el tercer paso en la transmisión de la sabiduría divina a nosotros, los escogidos, ¿cierto? ¿Cuál? La iluminación. Es posible, mi amado hermano, escucha esto, es posible, y le pasaba a Corinto cuando de pronto posiblemente compartía la escritura, es posible leer la Biblia, es posible abrirla y poner un atril en la casa en el Salmo 91, como hace el colombiano por costumbre, pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Eso no es suficiente. Es posible leerla, como hacía el apóstol Pablo, los escribas y los fariseos, memorizarla. Pero si no hay iluminación, no hay nada. Y hay muchas personas que leen la Biblia, que escuchan la Biblia, que ven prédicas, pero no hay iluminación del Espíritu. No entienden nada. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo. Porque es de espíritu a espíritu. Ahora, ¿quiénes podemos entenderla? Ahí está en el versículo 13. Aquellos que somos por gracia espirituales. ¿Quiénes son por gracia espirituales? Los que hemos venido a Cristo. ¿Por qué? Porque en la obra de regeneración, cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, la gracia de Dios regenera mi vida, es decir, me devuelve algo llamado vida espiritual. Diga conmigo, vida. ¿Cuál es la condición de todo ser humano? Muerte. Usted lo vio al comienzo de la predicación. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el verdadero Hijo de Dios? Le da vida espiritual. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo revele y además ilumine. Por eso en el verdadero creyente hay entendimiento. Por esa sencilla razón. Porque ahora hay vida espiritual. Voy a ir avanzando y casi concluyendo. ¿Sabe cuál es el inmenso problema, cierto, de los cristianos de Corinto e incluso los cristianos modernos? Mire, en la historia de la humanidad, después de Cristo, hablemos de vanguardias. Apareció en la ciencia y bueno, en la historia. Aparecieron dos recursos del conocimiento llamados el racionalismo, con René Descartes, y el empirismo moderno, con John Locke. Mauricio se puso técnico, pero escuche esto. ¿Qué es el racionalismo? Yo incluso lo tengo acá. Un dogma humano de la sabiduría humana que considera la razón humana como fuente principal y además única del conocimiento. ¿Qué significa esto? Los racionalistas decían lo siguiente: lo que no se pueda comprobar con la razón humana no existe, no es real. Por eso Dios ha muerto, porque en la razón humana no nos cabe el hecho de que multiplicó panes y peces. Eso no puede ser, ¿cierto? Dicen los racionalistas. Si no es razonable, no es real. Y aparecen los empiristas, los neoempiristas, dicen todo lo contrario. Miren lo que dicen. ¿Qué es el empirismo? Una doctrina, un método que afirma que todo lo que sea conocimiento humano, ¿cierto? Cualquier tipo de conocimiento debe proceder de las experiencias, de los sentimientos, no de la razón. Es decir, los empiristas dicen: ¿cómo yo sé que hay una pared aquí atrás? Tengo que verla y tocarla, si no, no existe. Así de sencillo. Y bajo esos dos métodos, mis amados hermanos, se ha fundado la civilización moderna. A eso le llamamos modernidad. Algunos son empiristas, otros racionalistas. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué lo pongo de ejemplo, mi amado hermano?
Porque así como le pasó a Corinto, mire que el empirismo y el racionalismo no es precisamente de la modernidad, sino, así como le pasó a los de Corinto, nos pasa el día de hoy a muchos cristianos, que queremos y pretendemos decir al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quédate por allá. Y tratamos de usar estrategias como iglesia, sean empiristas, llevar a las personas desde sus sentimientos a sentir a Dios, valga la redundancia. Es que yo tengo que sentir el Espíritu Santo. Yo siento un fuego del Espíritu. Siento tu presencia, oh Señor. Desde los sentimientos. Entonces se quita la Biblia y se lleva a las experiencias, empirismo. O hay otros cristianos, como le sucedió a Corinto y puede que nos pase a nosotros, hay que examinarlo. Recuerde que esta es una disciplina preventiva que apelan es a lo racional. Y entonces cambian el evangelio. Porque desde la razón, ¿cómo le digo yo a la gente que Jesús murió y resucitó al tercer día? Eso no cabe a la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Y nace la teología liberal. Resucitó en el corazón de los discípulos, psicológicamente. Y esto es falso, mis hermanos. Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Ahora, aquí que entras como a la aplicación ya, pero antes de entrar a la aplicación, a la parte final, acompáñenme al 14 al 16. Mire, 1 Corintios 2, 14 y terminémoslo. Mire, el del desarrollo, terminémoslo. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no ha sido regenerado, ¿cierto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tacho, si nota que el Espíritu Santo no se siente, se percibe. ¿Y quién lo percibe? Pues el verdadero Hijo de Dios, porque el hombre natural no lo puede percibir. Ojo, el hombre natural lo siente. Bueno, en realidad no siente nada, eso es puro show, yo se lo aseguro. Se lo dice un empirista de 12 años de falsedad, de falsedad pura. 12 años de empirismo y de racionalismo religioso. No se siente nada, todo es un engaño. Satanás está ahí en el púlpito aplaudiendo, porque el Espíritu Santo no se siente. De hecho, lo está diciendo Pablo, miren, léalo nuevamente, por favor. Se percibe, dice verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son peretacho, porque son locura. Por el primer punto que expusimos, porque no se puede llegar a Dios desde la razón, ¿cierto? Sino, punto número 2, Dios mismo nos debe dar su revelación. Ahora, al que no le ha sido revelado, si el Espíritu Santo nos revela la condición de enemistad y necesidad de un Salvador, ¿qué piensa la persona? Que todo esto es una locura. Ustedes están locos. ¿Usted está en la iglesia cristiana Santa Gracia? Ay, no, usted se enloqueció, mamita. No, ya la perdimos. Está loca. Si es que en la familia nosotros somos, yo qué sé, testigos de Jehová, islamistas desde cuna, católicos, en esta casa no cambiamos de... A usted la perdimos. Para ellos es locura. ¿Cómo me va a venir a decir usted a mí, Pablo, que yo estoy muerto espiritualmente? Eso es una locura lo que usted me está diciendo. ¿Cómo me va a venir a decir a mí que Dios no quiere cumplir mis sueños? Si es que Dios me está prosperando, mire mi empresa. Usted está loco. Pues eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Nos van a tratar de locos. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender la verdad del evangelio, ¿cierto? Ahora continúa diciendo magistralmente, les son locura, no las puede entender porque se han de discernir, no sentir. Discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, verso 15,
El espiritual por gracia juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, usted y yo tenemos la capacidad por gracia de comprender la verdad del Evangelio. Mis amados hermanos, la aplicación práctica no es más que directamente proporcional a estos dos puntos. Número 1, la verdadera sabiduría, amada iglesia, tú que estás aquí, que has venido hoy por la gracia de Dios, la verdadera sabiduría no la descubre el ser humano por sí mismo. Esas estrategias empiristas como llevar engañosamente a las personas a tener experiencias con Dios. Ay, vamos a ir a un encuentro, una experiencia con Dios. Todo místico, ¿no? Ya uno se asusta. Ay, ¿cómo así? ¿Qué me irán a hacer? No, mis amados hermanos, ¿usted quiere tener un encuentro con Dios? Venga a la iglesia local, cierre la puerta y abra la Biblia. Eso es suficiente. Pero esas estrategias, ¿cierto?, de sentir a Dios para que crean, eso es un engaño terrible y además un daño. ¿Sabe por qué es un daño, mi amado hermano? Recuerde que esto es preventivo, porque entonces las personas cuando vienen a la iglesia bíblica, aquí no los inducimos a sentir nada, entonces la gente, y ya nos ha pasado. A mí una vez una persona me dijo, no, pastor, no me gustó el culto porque no sentía a Dios. Pues claro, viene acostumbrado a un poco de estrategias empiristas que motivan a la persona al llanto, a la risa, al gozo, al brinco, del brinco al llanto, y a ellos le llaman a eso sentir a Dios. Los vacunan contra la verdad. Entonces al llegar aquí y ser expuesto al Evangelio, pues, ¿y a qué horas lloramos? ¿Y a qué horas pataleamos? ¿A qué horas gritamos? ¿A qué horas ¿A qué horas sacudimos el pañuelo? ¿A qué horas? No hay. Ay, no, ahí no está Dios. Sí está. Más vivo que nunca en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, la invitación hoy, a manera práctica, es a primero tener una vocación por el Evangelio. Vea, primero consúmalo usted. Esa es la invitación del Señor. Enamórese de la sabiduría divina. Acepte su condición como pecador necesitado de Cristo. Mire a Cristo, ame a Cristo. Y luego predique el Evangelio. Dé de gracia lo que de gracia recibió. No predique otra cosa, ¿cierto? No invite a las personas a la iglesia porque aquí va a sentir al Señor. No. Que el Evangelio sea el núcleo y centro de nuestra vida. Mis hermanos, esa es una invitación, no estimular a las emociones, sino a la Escritura. Ahora, también hay que tratar de evadir sinceramente la estrategia racionalista, porque tampoco se trata entonces de llevar engañosamente a las personas a tener experiencias con Dios a través de la ciencia. Vengas en los gnósticos, ¿cierto? La ciencia, y no, y resulta que tampoco, no es el camino. Ahora, los argumentos científicos son una bendición para hacer apologética bíblica, pero no para quedarnos en el argumento científico, sino para predicar la sabiduría divina. Cuando se apela a esos dos recursos, al empirismo o al racionalismo, ojo, estoy hablando en términos de la verdad de Dios, no en términos académicos. En términos académicos el racionalismo y el empirismo puede que funcionen. En términos eclesiales no funcionan. ¿Cierto? Cuando apelamos a esto en términos eclesiales, escuche esto, tarde que temprano terminamos llevando al hombre natural en contra de la verdad divina. Tarde que temprano, porque el hombre natural tampoco es tonto. Y él con el paso del tiempo va a decir esta brincadera y esto al final es una bobada, yo no estoy viendo a Dios en mi vida. Y eso es una farsa y entonces se vuelven desapóstatas. Tarde que temprano usar esa estrategia, sale el tiro por la culata, diría el dicho. Necio e imprudente es el creyente que se avergüenza del Evangelio y lo cambia o lo adorna por temor, por pena o
por perder amistades o relaciones. Estamos llamados a predicar la verdad de Cristo, simplemente apelar a que el Espíritu Santo obre en los que Él quiera revelar y además quiera iluminar, porque ya lo inspira, ¿no? Amén. Y por último, pues el 2, la verdadera sabiduría la revela Dios. ¿Cuál es el aplicativo ahí? Pues que la verdadera sabiduría la revela Dios. Aquí no hay nada más que añadir, mis amados. Vea, sabe que la regeneración es un milagro. Eso es un milagro. Que Dios en su gracia se revele especialmente en el corazón de algunas personas es un milagro. Hay quien no le gusta esto. Ahora Él escogió, Él predestinó, escogió revelarse a algunos y a otros los dejó a justicia, porque es justo. Y esto no gusta a muchas personas, por eso se cambia el evangelio. Por eso Pablo les dice, ¿y quién escudriña? ¿Cómo termina? ¿Quién? Verso 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién puede acusar a Dios en realidad? Él tiene un plan soberano. Nosotros lo podemos conocer por gracia. ¿Sabe cuál es la gracia sobre gracia, mi amado hermano? Y con esto termino. Que por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura, Él nos escogió. ¿Para qué? Para revelarnos la verdad de su Hijo, la necesidad de un Salvador, nuestra condición de muertos y enemigos. ¿Por qué no lo hizo con otros? Bueno, gloria a Dios, porque no quiso. Pero por el puro afecto de su voluntad, mi amado hermano, Él te escogió a ti y a mí para que entendieras la verdad. Y eso es suficiente para darle sola gloria y sola honra. Hermanos de Corinto, hermanos de Santa Gracia, nunca por sí mismo el hombre podrá entender la sabiduría divina a menos de que le sea revelada. Ese es el resumen que está en pantalla de toda la predicación del día de hoy. La conclusión del día de hoy, ¿cuál sería la conclusión? Clave entenderla, y es la siguiente: porque hay hermanos con luchas, como los de Corinto. ¿Por qué? Porque hay hermanos, de pronto aquí entre nosotros, porque hay hermanos con hábitos pecaminosos. Somos genuinos cristianos, pero ¿sabe qué pasa? Que hay enfermedad espiritual. ¿Por qué? Pues también es aplicativo. Porque hay hermanos que no salen de ciertos hábitos, o hermanas de ciertos hábitos pecaminosos, y son verdaderos cristianos como los de Corinto, por gracia salvos. Si los coge un bus, no, mentira, Dios los guarda. Si jugando hockey o montando tablas de irresponsable, bueno, partió con el Señor, se va para el cielo, por la gracia de Dios. Pero el hermano no era precisamente el mayor ejemplo en ciertas áreas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un problema. Por ahí va el agua al molino. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí o no? El último de los apóstoles fue, ¿quién? El que está hablando, Pablo. Listo, ya. Ahora, esa inspiración es el fundamento de nuestra fe. ¿Sabe por qué hay hermanos con luchas y con problemas y que no cambiamos? Me incluyo yo también. Por la siguiente razón: Dios inspiró, y esa inspiración pasada la reveló, nos llamó de muerte a vida, nos reveló, pero desde la responsabilidad humana hay hermanos que no vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay inspiración. Perdón, que no hay iluminación. ¿Por qué no hay iluminación? Porque ¿qué ilumina el Espíritu Santo? La lectura de la inspiración. Y si no estoy leyendo lo que inspiró, pues no me es iluminado. ¿Qué es iluminar? Yo traté de colocarlo en una foto. Mire, esto es iluminar. Las imágenes hablan por sí solas. Vean, ahí está. ¿Cómo está mi vida? En completa
oscuridad, pero el Espíritu Santo ilumina su palabra a mí. Cuando el creyente no viene a la iglesia, cuando el creyente no tiene en su casa un hábito de devocional, una lectura de la escritura, pero eso sí, póngalo a ver Caracol Noticias o bueno, yo no sé, toda esa vaina. Por eso es que no hay fe, porque la fe viene por el oír. ¿Y usted qué está escuchando? Allá mi damat. Uy, no le recomiendo ni 5. Todo pesimista. Qué jartera andar con cristianos así. Sale uno a comer con cristianos y ahí está el pesimista, el que no tiene tiempo con la escritura y a todo tiro anda endeudado, emproblemado, etcétera, 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 con hábitos pecaminosos. No se le ve progresar. Ay, el progreso es un término de la modernidad. No, es un término bíblico. Pues que Dios nos llama de menos a más. Y Dios quiere, en alguna medida lo dice la Escritura, prosperarnos en todas las cosas, así como también prospera nuestra alma. Pero no salimos de lo mismo y 50 años de creyente en lo mismo, ni un discípulo. La Biblia dice, vayan y hagan. ¿Cuántos tienes? Nada. Económicamente no pasa nada. No se han noviado. No, es que yo aquí podría hacer una lista de... Y bueno, ¿qué pasa con el hermano? Gloria a Dios, se va para el cielo, ¿cierto? Pero falta exposición a la escritura. Y es lo que le pasó a Corinto. Apolos, el pastor Apolos, el que quedó encargado Pablo, mis amados hermanos, por alguna razón decidió hacer esto y hubo estancamiento. ¿Cómo iluminar la sabiduría de Dios si se cierra la Biblia para abrir mi propia opinión? Mira, mi amado hermano, antes de ponernos en pie y terminar de orar, qué peligroso es que un cristiano cierre la Biblia y abra los oídos a su propia opinión. Ahí hay un problema grave. No es que yo opino, no opines. Respetuosamente el Señor nos llama a hacer escritura. O es que tú sabes más que Dios. Porque ahí sí ya habría un problema. Entonces ahí ya no hablamos de hermanos, sino hablamos de incrédulos. Si tú crees que en el matrimonio sabes más que Dios, tú tienes un problema. Si tú crees que Dios se equivocó en los roles, lo aprendíamos con el doctor Núñez al comienzo, ¿no? Lo que es ser cabeza y quién es llamado a ser cabeza. No, Dios se equivocó y de pronto, hermana querida, respetuosamente, tú crees que tú eres llamada a ser la cabeza de tu hogar. Entonces Dios se equivocó y tú eres más sabia. Tú le estás enseñando a Dios entonces. Y ahí hay un problema grave. Y es el problema de los de Corinto. Si tú crees que el trabajo es un problema, el trabajo es bíblico. Dios bendijo al hombre con trabajo. Pero para ti desde tu razón eso es un yugo, una carga, un problema. Tú tienes un gran problema. Y es que estás dándole paso a tu opinión antes que a la palabra de Dios. En ese orden de ideas, mis hermanos, ¿Dios quiere que te cases? Sí. No es bueno que el hombre esté solo. Si tú crees que sabes más que Dios, mi hermano, arrepiéntete. Esto es solo un ejemplo de muchas áreas que debemos examinar en nuestro corazón. Pastor, no vuelvo a la iglesia porque es que tengo que trabajar. Ah, bueno, pero el Señor dice en su palabra que debemos congregarnos. Sí, pero ¿qué hago? No, pues hermano, tú allá con Dios. ¿Qué hace el pastor? El pastor simplemente expone la verdad, la sabiduría de Dios. Pero ya delante del Señor, cada uno de nosotros rendirá cuentas de cómo estamos viviendo, mis hermanos. El estancamiento viene cuando abrimos el oído a nuestra opinión o a otra opinión antes que la divina. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. ¿Quieren que oremos, por favor?